Continuando con nuestros tutoriales de C++, hoy vamos a ver cómo se usa el bucle de control for. Vamos a empezar directamente por el código. Mientras tanto, les voy comentando que for es un bucle también regido por un contador, o también se puede convertir, como vamos a ver más adelante, en un bucle que recorre una secuencia y va iterando con cada uno de sus elementos. Como todos los casos, vamos a tener en principio los include, que son las inclusiones de librerías. Ustedes pueden ver el clásico IOStream, que ya lo veníamos conociendo, y dos nuevos, Vector y Algorithm. Vector incluye un tipo de dato estructurado complejo que es un vector, es decir, un array de elementos homogéneos. La diferencia con el array básicamente es que no está dimensionado de entrada, sino que puede ir creciendo o decreciendo según la necesidad. Luego tenemos algorithm, que es una colección de varios algoritmos, de los que vamos a usar algunos, que son los for alternativos que ustedes van a conocer en este código. Continuemos. Como siempre, la función main, punto de entrada de todo programa en C++. En este caso, ustedes pueden ver que estoy creando una variable de tipo vector. Es un vector de enteros, es decir, va a ser una secuencia de números enteros y se va a llamar cuadrados. Luego llamo a la función carga vector, que va a devolver, como podemos ver acá, carga vector devuelve un vector, va a devolver el vector cargado con los dígitos del 0 al 9. A continuación tenemos muestra vector e imprime vector. Son dos variantes que vamos a conocer de formas de usar for para iterar en una secuencia. Acá está la función carga vector. Como ustedes pueden ver, la definición dice que va a devolver un vector de enteros, no recibe parámetros. Después defino internamente una variable de tipo vector de enteros. Y acá tenemos el bucle for. Este es nuestro primer contacto con for. Observen, for es un bucle que tiene un valor inicial, una condición de permanencia y un autoincremento. En este caso defino un entero i con un valor inicial de 0. La condición de permanencia en el bucle es mientras i sea menor que 10. Y luego le digo autoincrementa i por cada uno de los bucles que recorra. Finalmente llamo a un método del objeto cuadrados. Recordemos que cuadrados era un tipo de dato vector, que en realidad ya es un objeto. Y como objeto contiene un método que es pushback, que es incluir y desplazar un valor. En este caso el valor de i, que va a ir surgiendo de cada una de las repeticiones del bucle que vemos acá. Finalmente devuelve ya el vector cargado. Continuemos. Acá tenemos las funciones de las que les hablaba. La función imprime cuadrados. Una función simple que va a recibir un dígito, lo multiplica por él mismo y lo imprime en pantalla. No tiene mayor ciencia. Observemos ahora estos otros dos for distintos al anterior. El muestra vector no devuelve nada, pero recibe un parámetro que es un vector. Y acá tenemos que de la librería std con el include algorithm tenemos un nuevo for que es el for each, que significa para cada. Y acá dice desde cuadrados begin, esto es un atributo del objeto cuadrados, es decir, el primer elemento, hasta cuadrados en otro atributo del objeto cuadrado, imprime cuadrados. Observen que acá es muy interesante porque también vemos lo que es programación funcional, ya que estoy pasando como parámetro una función, algo que lo vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, esta forma de usar for es el for each, donde decimos recorrer la secuencia cuadrados, que es un vector, desde su comienzo, begin, hasta su fin, end, y a cada una de las iteraciones que cumplas, aplicarle la función imprime cuadrados.
Recordemos que iteración es la toma y ejecución de un algoritmo por cada elemento de una secuencia. Y finalmente tenemos este último ejemplo, que se llama imprime vector, que tampoco devuelve nada y recibe un vector. Es muy parecido al anterior, pero en forma más sucinta y resumida. Acá el for define un int i, y luego simplemente pongo la secuencia. Automáticamente el compilador va a comprender que cada elemento de la secuencia va a ser asignado a la variable i para finalmente imprimir esta variable. Vamos a pasar a compilarlo y a probarlo. Grabamos. Observen acá que hay algo nuevo, que es esto. Para poder usar estos dos tipos de for alternativos nuevos, voy a necesitar incluir como parámetro en la línea de comando del compilador esta opción que es -std C++11, que es la versión del compilador que vamos a necesitar para poder hacer esto. Ya está compilado, ahora veamos qué es lo que hace nuestro programa. Efectivamente, como hemos dicho, imprime los cuadrados. Y el segundo for, el último, imprime los valores iniciales que luego son elevados al cuadrado. Espero que se haya entendido, que les haya gustado y que les sirva. Muchas gracias y hasta una próxima entrega.